Buenos días, apreciados compañeros. Este es un video tutorial para saber cómo usar la aplicación de RAWGraphs 2.0, la cual es una herramienta muy útil en cuestión de análisis de datos, ya que con datos crudos podemos nosotros crear una gráfica en diversos formatos para comprender mejor los datos. ¿De acuerdo? Bueno, para poder crear un gráfico en RAWGraph 2.0, el primer paso sería colocar la tabla de datos en la aplicación de RAWGraph 2.0. Esta tabla de datos es de elección libre. Pueden ser datos referentes a algún proyecto, algún trabajo, pueden ser datos de preferencias del consumidor, pueden ser datos económicos, pueden ser datos sociales, pero simplemente los vamos a utilizar para poder crear una gráfica que nos ayude a entender mejor las tendencias de estos datos. Ok. Posteriormente se nos mostrará varios diseños de gráfica de los cuales nosotros podemos elegir el gráfico. Por ejemplo, alluvial diagram, arc diagram, bar chart, multi-set bar chart, box plot, calendar map, chord diagram, pero para este caso en particular, como vemos, tenemos seleccionado circle packing y tenemos circle packing para entender mejor pues los datos que se utilizaron. Después de esto se nos mostrará opciones para agregar atributos dependiendo de cuáles deseemos agregar. En este caso, ya que estos datos representaban una tendencia entre cuestión de fecha, hora, y simplemente preguntas, pues nosotros decidimos a qué datos atribuirles un mayor peso o a qué datos atribuirles una mayor concentración de información. ¿Ok? Posteriormente nos da la opción de modificar el formato dependiendo de nuestras necesidades para resaltar o disminuir la tensión en algún dato. En este caso vemos, por ejemplo, que tenemos un dato aislado en color púrpura, mientras que el resto de los datos a compararlos tenemos en color guinda. Esto nos ayudará a tener una mejor perspectiva de los datos. Ok, podemos hacer lo mismo y podríamos repetirlo para un formato distinto. Por ejemplo, volvemos a colocar la tabla de datos, pero en este caso dentro de las opciones que nos da el aplicativo, en esta ocasión seleccionaremos un bar chart. Y de aquí los datos a los que les vamos a dar pues más prioridad van a estar acomodados de acuerdo a como nosotros consideremos. Aquí nosotros podemos jugar con el formato, podemos cambiar los colores, podemos decidir la altura máxima, podemos elegir la anchura de acuerdo a lo que queramos representar. Bueno, y realmente considero que es un tutorial muy sencillo. Realmente considero que este aplicativo puede ser entendido muy fácilmente en un solo video tutorial. Considero que este tipo de aplicativos es para cualquier público o usuario. Y bueno, ya que comprendemos el uso de RAWGraphs, procederé a contestar la pregunta de por qué considero importante conocer el Big Data en las relaciones internacionales. El análisis de las grandes cantidades de datos nos puede dar una ventaja competitiva contra otros actores internacionales, ya que si tú puedes conocer tu público, tu población, un país o un estado, puedes tú adelantarte a las tendencias, saber las preferencias de estos usuarios o de esta población, y esto te daría una ventaja en contra de un actor
o individuo que no esté utilizando estos datos o que no tenga esta información. Recuerdo en una ocasión como el ministro de Economía yo vi en una entrevista que el ministro de Economía de Rusia sugería exportar puercos a Indonesia, sin saber que pues Indonesia era o es actualmente un país islámico y por lo tanto no resultaría factible. Él simplemente se apoyó en datos crudos donde veía que no se exportaba mucha carne de puerco a Indonesia y consideró una buena idea hacer esto. Pero si en cambio hubiera tomado en perspectiva más datos, hubiera tenido más información, no hubiera cometido ese error. Posteriormente Putin lo corrige y le dice que no se exporta carne de cerdo a Indonesia porque pues es un país islámico y los creyentes o seguidores del Islam no consumen carne de puerco con frecuencia o en medida de lo posible no la consumen ni siquiera. Okay. La otra pregunta que tenemos que contestar es cómo se benefician las y los internacionalistas al conocer estas herramientas de visualización. Considero que estas herramientas de visualización pueden ayudar a convencer, pueden ser herramientas de disuasión y además pueden ser herramientas que nos ayudan a comprender la realidad internacional, ya sea desde un punto de vista social, económico, cultural o cualquier enfoque que nosotros deseemos darle, se lo podemos dar, ya que estas gráficas nos ayudan a poner en perspectiva o nos ayudan a tener un punto de comparación donde podemos discernir la mejor opción. Gracias.